regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Muy bienvenidos sean todos al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Qué bueno que estamos ya listos, estamos preparados para nuestra lección de esta semana. Hoy vamos a comenzar un estudio muy interesante de la palabra de Dios. Vamos a estar aprendiendo acerca de la doctrina de la iglesia, la doctrina bíblica acerca de la iglesia. Esta materia nosotros le llamamos la iglesia, la obra maestra de Dios, y en ella vamos a estar aprendiendo acerca de qué es la iglesia y también qué no es la iglesia. En otros seminarios e institutos bíblicos, esta materia es llamada eclesiología. Bueno, nosotros estamos enseñando eclesiología, pero nuestra serie de estudios se llama la iglesia, la obra maestra de Dios. La iglesia, la obra maestra de Dios. Vamos a estar aprendiendo en esta serie de estudios que el Señor Jesucristo es la cabeza, que el Señor Jesucristo es el pastor principal de la iglesia. Y bajo la autoridad del Señor Jesucristo están los pastores. Los pastores están bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y también trabajando junto con los pastores, pero bajo la autoridad del pastor, están los diáconos. ¿Quién es la persona principal para la iglesia? Es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Luego el Señor ha delegado pastores que guíen, que pastoreen, que apacienten las ovejas. Y trabajando junto con los pastores están los diáconos. Ahora, es importante recordar que los diáconos no están sobre la autoridad del pastor, sino bajo la autoridad del pastor. Pero tanto ancianos, pastores u obispos como diáconos están bajo la autoridad de Cristo Jesús. Y luego tenemos a la congregación ejerciendo sus dones espirituales. Vamos a estar hablando de esto mucho más adelante. Pero cuando hablamos de la obra maestra y de las maravillas que nosotros podemos ver, en la antigüedad hubo edificaciones hechas por los hombres que se conocieron como las 7 maravillas del mundo. Las 7 maravillas del mundo son edificaciones hechas por hombres. Hermanos, la iglesia es la obra maestra de Dios. Pero los hombres han hecho obras maestras también. Tenemos los jardines colgantes de Babilonia, una edificación maravillosa de la que todavía hoy en día se recuerda y se habla mucho. El Coloso de Rodas, en la isla precisamente del mismo nombre, Rodas, que era una escultura tan grande que, según cuentan, los barcos podían pasar por entre sus piernas. El templo de Artemisa, del cual todavía quedan ruinas. Este templo de Artemisa era una obra maestra. Lo que nosotros vemos ahora es solamente las ruinas, pero cuando este templo estaba recién hecho, era una maravilla, estaba con adornos de oro, de plata y era de mármol. La estatua de Zeus, la estatua del dios Zeus, una enorme escultura en oro que mucha gente fue a contemplar, a Grecia también. El mausoleo de Halicarnaso en Persia, una obra escultural maravillosa. El faro de Alejandría es otra de las 7 maravillas del mundo.
en la isla de Faros, en Grecia, y también las pirámides de Egipto, que todavía se conservan, no en su esplendor original, pero sí todavía están ahí. Ahora, estas son maravillas hechas por los hombres. Estas son obras maestras construidas por hombres, pero hoy en día, queridos hermanos, la iglesia es la obra maestra de Dios. Es la obra que Dios está edificando. Nosotros, los creyentes, somos la obra maestra de Dios. Y para llegar a ser parte de esa obra maestra, la persona primero debe ser salva. Entonces vamos a comenzar hablando del fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, que es Cristo Jesús. Y vamos a estar estudiando Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Pero antes de entrar de lleno a este estudio, le invito a que oremos. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos porque nos permites un día más poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte, amado Señor, que tú nos dirijas en todo lo que estamos haciendo y que ahora que estamos iniciando esta serie de estudios que nos llevará a tu palabra, a estudiar acerca de la iglesia, nosotros podamos entender, asimilar mejor qué es lo que tú esperas de cada creyente que forma parte de tu iglesia. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando en esta primera lección acerca del fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. Queridos hermanos, para ser parte de la iglesia de Dios, una persona primero debe ser salva. Pero ¿cómo es que una persona llega a ser salva? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claramente estos versículos nos enseñan que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. La palabra gracia quiere decir bondad inmerecida, favor inmerecido. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la bondad de Dios, pero esto es a través de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, esta fe debe estar depositada en Cristo Jesús. Esta fe debe estar puesta en Cristo Jesús, no en nuestras obras, no en nuestros ritos, no en la iglesia, no en María, no en alguna otra persona, sino solamente en Cristo Jesús. Somos salvos por la bondad inmerecida de Dios cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Y no es algo que nosotros podamos lograr. No podemos ser salvos por nosotros mismos, pues este es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. El versículo 9 dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 nos recuerda por qué nosotros hemos sido creados como nueva criatura, para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Habla de nuestra posición en Cristo Jesús, para buenas obras. Dios quiere que ahora que nosotros somos salvos, ahora nuestra vida sea una vida que produzca buenas obras, no para ser salvos, no para mantenernos salvos, no para dar evidencias de que somos salvos, sino como resultado lógico de nuestra salvación. Ahora, los versículos 11 al 16 nos enseñan que nosotros estábamos alejados de Cristo, pero que Él nos ha hecho cercanos a Cristo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice la Escritura así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Antes de ser salvos, estábamos en Adán, estábamos separados de Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y a nuestra fe en Él, ahora nosotros estamos en Cristo y hemos sido hechos cercanos al Señor. Pasamos de estar en Adán a estar en Cristo. Pasamos de estar muertos espiritualmente a tener vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Y cuando uno está en Cristo, es cuando llega a ser parte de la iglesia. Desde el momento en que una persona pone su fe en Cristo Jesús, desde ese mismo momento está en Cristo y por tanto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6, nos dicen que la iglesia fue un misterio que estaba oculto o no entendido en el Antiguo Testamento. La iglesia, queridos hermanos, era un misterio en el Antiguo Testamento. No podemos aprender algo acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento, aunque hay muchas cosas que aprender. Hay mucho que aprender en el Antiguo Testamento, pero no sobre la iglesia, porque sobre la iglesia no se habla en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Escritura? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. La palabra misterio significa oculto, escondido. Al apóstol Pablo le fue declarado por revelación algo que estaba escondido, algo que estaba oculto. El misterio, dice el versículo 3. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Observe usted esta frase. Misterio que en otras generaciones, quiere decir en tiempos pasados, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio no se dio a conocer antes. Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron acerca de la iglesia. No hay profecías acerca de la iglesia, aunque hay profecías acerca de Cristo, su venida a esta tierra, su muerte, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su segunda venida. Pero acerca de la iglesia nosotros no podemos aprender en el Antiguo Testamento porque ese misterio, eso fue algo que estuvo oculto en otras generaciones, pero ahora, en este tiempo, dice el apóstol Pablo, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿cuál es ese misterio? ¿En qué consiste ese misterio? Miren el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
¿Podemos aprender algo sobre la iglesia en Éxodo? No. ¿En Levítico? No. ¿En los Salmos? No. Entonces, ¿dónde es que podemos aprender acerca de la iglesia? En el Nuevo Testamento y especialmente comenzando desde el libro de los Hechos. Porque deben recordar, queridos hermanos, que tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan todavía forman parte del antiguo pacto. Porque el antiguo pacto terminó con la muerte de Cristo. Y tanto Mateo como Marcos y Lucas y Juan desarrollan toda su historia biográfica de Jesús bajo la ley. Bajo la ley. Entonces, ¿desde dónde comenzamos a aprender nosotros acerca de la iglesia? Desde el libro de los Hechos. La historia de la iglesia la encontramos en el libro de los Hechos. La doctrina de la iglesia a partir de Romanos. Eso es importante que ustedes recuerden, queridos hermanos. La historia de la iglesia, su nacimiento y su crecimiento lo vemos en el libro de los Hechos. Pero la doctrina propiamente dicha para la iglesia, desde las cartas del apóstol Pablo en Romanos. Muy bien, es importante entender estas cosas. El bosquejo básico de Mateo es muy crucial comprenderlo para entender qué es la iglesia. Es importante entender el bosquejo. Mateo comienza hablándonos del nacimiento de Jesús y su infancia en el capítulo 1 y 2. Capítulos 3 y 4, la preparación del rey, que involucran entonces la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, la tentación hecha por Satanás. Y vemos a Jesús y a Juan el Bautista predicando el evangelio del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Y ese mensaje lo predicó Jesús y lo predicó Juan. Ahora, la predicación del rey, capítulo 5 al 7 de Mateo, o lo que es conocido como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Las bienaventuranzas. Mateo, capítulo 5, 6 y 7 son un solo mensaje. El poder del rey, capítulos 8 al 9. Los milagros que Jesús hizo para mostrar sus credenciales como el Mesías al pueblo de Israel. El programa del rey, capítulo 10 de Mateo. Jesús enviando a sus discípulos a predicar. ¿Cuál era el mensaje que los discípulos iban a predicar a la nación de Israel? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje, queridos hermanos, no hablaba de la muerte de Cristo. Ese mensaje no hablaba del sufrimiento de Cristo. Ese mensaje del reino no hablaba de la resurrección de Cristo. El mensaje era específico. El contenido del mensaje era específico. Cambien su manera de pensar, porque eso quiere decir arrepentirse. Arrepentirse no es ponerse a llorar. Arrepentirse no es darse golpes en el pecho. Arrepentirse no es sentir un dolor en el pecho. Si usted siente un dolor en el pecho, mejor vaya al médico. Arrepentirse es cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo que la Biblia dice, ya que la palabra arrepentimiento es una palabra latina, no forma parte del griego. La palabra griega es metanoia. Y esta palabra griega, metanoia, significa cambiar de mente. Cambiar el pensamiento, cambiar la manera de pensar. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento no tiene que ver con llorar, con sentirse mal, con sentirse culpable, con estar triste. El arrepentimiento es que yo cambio mi manera de pensar. Entonces, ¿cuál era el mensaje que Juan predicó? Cambien su manera de pensar. El reino de los cielos está a la mano. ¿Cuál era el mensaje que Jesús predicaba en Mateo capítulo 4? Cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos está cerca.
¿Cuál era el mensaje que Jesús mandó a predicar a los discípulos en Mateo capítulo 10? Cambian su manera de pensar porque el reino de los cielos está cerca. Pero a partir del capítulo 11, comenzamos a ver en el libro de Mateo el rechazo progresivo del reino. Y la cumbre de todo esto es Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, queridos hermanos, se atribuye a Jesús que él echa fuera a los demonios por el poder de Satanás, por el poder de Belzebú. Y a partir de ahí, hermanos, del capítulo 14 al 18, comenzamos a ver un cambio en el mensaje de Jesús. En los capítulos 14 al 18, empezamos a ver el cambio del mensaje. Jesús comienza a predicar, ya no del reino, ahora empieza a hablar de su muerte. Ahora comienza a hablar de su muerte en la cruz. Ahora va a empezar a predicar el evangelio de la gracia, ya no el evangelio del reino. El evangelio del reino, queridos hermanos, tiene como audiencia exclusiva a la nación de Israel, pero el evangelio de la gracia es para todo el mundo. Y el pasaje que vamos a estudiar nosotros ahora está en este grupo de capítulos donde vemos el cambio pedagógico del rey. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18, dicen así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay que entender una cosa. ¿Qué decía la gente acerca de Jesús? Pues es Juan el Bautista, que a lo mejor ha resucitado. Es Elías, es Jeremías o algún otro profeta. Pero ¿qué dijo Simón Pedro? Tú eres el Cristo. Hay que entender que la palabra Cristo es la misma palabra Mesías. Cristo es ungido en griego. Y Mesías en hebreo es la misma palabra ungido en español. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por primera vez, Jesús habla de la iglesia. Esta es la primera mención de Jesús acerca de la iglesia. ¿Cuál era el mensaje de Jesús antes? El reino. Pero este reino era solo para los judíos. El mensaje del reino es solo para los judíos. El evangelio del reino atañe a los judíos porque es una promesa de Dios para el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento. Pero Jesús ahora dice, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia, queridos hermanos, es en griego eclesia. ¿Y qué significa la palabra eclesia? Viene de ek, que quiere decir fuera de, y klesis, que quiere decir llamamiento o llamado. Los llamados afuera. Eso significa la palabra iglesia. Los llamados afuera. Ahora es interesante el uso que en griego se le da a la palabra eclesia. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que en esos tiempos cuando el emperador o el gobernador romano quería dirigirse al pueblo, mandaban a llamar a la gente para que se reuniera en la plaza?
Pero como la palabra eclesía todavía no tenía la connotación cristiana que tiene ahora, se llamaba a la gente a una reunión, se les llamaba afuera, que salieran de sus casas y vinieran a la plaza a escuchar el mensaje que iba a dar el vocero o perdón, o el heraldo del gobernador. Y se decía, se convoca a la iglesia, pero no están hablando de la iglesia en el sentido que nosotros la conocemos ahora. Simplemente se convoca a la gente, se les convoca a salir y venir a escuchar el mensaje del gobernador. La gente salía de sus casas y venía a la plaza a escuchar el comunicado que se les iba a dar. Pero algunos no iban, algunos se quedaban en su casa, algunos no obedecían el llamamiento que se les hacía a venir a la plaza. ¿Saben cómo se les llamaba en griego? Eran los idiotes. Idiotes eran aquellos que se quedaban en sus casas, que no acudían al llamado. Los que iban al llamado era la eclesía. O sea, era una palabra común para referirse a un grupo de personas. Ahora, en Mateo 16, 21, dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces, ¿qué significa eso? Que antes Jesús no había mencionado nunca a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y que allí iba a morir, que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Este fue un mensaje totalmente nuevo para los discípulos. Esas dos palabras, desde entonces, significan a partir de acá. Jesús cambia su mensaje. Jesús les comienza a decir a sus discípulos, miren, yo tengo que ir a Jerusalén, yo tengo que ir allá, voy a sufrir mucho, voy a padecer mucho. Los ancianos, los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los escribas me van a torturar, me van a atormentar, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Hermanos, esto causó una conmoción en sus discípulos. Pero estamos predicando el reino. Tú eres el rey y ahora te van a matar. Hermanos, eso fue muy impactante para ellos. Ahora, ¿qué es la iglesia? Respondamos esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? Primero vamos a ver qué es la iglesia y luego vamos a ver qué no es la iglesia. El significado de iglesia es una asamblea de personas autónoma convocada sin considerar su índole. El significado de iglesia es una asamblea de personas autónoma convocada sin considerar su índole, sin considerar el asunto para el que fueran llamados. Ahora bien, la palabra iglesia, hermanos, es una palabra que originalmente no tiene nada que ver con creyentes cantando, orando, dando sus ofrendas, escuchando un mensaje. La palabra iglesia en su sentido original es simplemente un grupo de personas. Un grupo de personas que han sido llamados, que han sido convocados para escuchar un mensaje, para ver a alguien, para reunirse para alguna cosa. No importa el asunto o la razón por la que fueron llamados, es un grupo de personas simplemente reunidos por alguna razón. La palabra iglesia, en griego, eclesía, se refiere originalmente en su sentido puro a un grupo de personas que se han reunido por alguna razón. ¿Cómo se usa la palabra eclesía en un sentido general en las Escrituras? Se usa para referirse a varias clases de asambleas o reuniones.
se usa para referirse a varias clases de asambleas o reuniones. Puede ser una reunión para escuchar el mensaje de un político, puede ser una reunión para ver un espectáculo en el circo, puede ser una reunión para oír un comunicado de alguien, puede ser una reunión en un estadio para un evento deportivo. Bueno, en general, en la Biblia, la palabra eclesía se usa para un grupo de gente que está reunida por alguna razón. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, en Hechos capítulo 19, versículos 28 al 41. Para que entendamos que la palabra eclesía se usa para referirse a varias clases de asambleas o reuniones. Veamos lo que dice la Escritura. Cuando oyeron estas cosas, bueno, quiero ponerles el contexto. Pablo está predicando, Pablo está en su segundo viaje misionero, está con Silas y está en Éfeso, y la gente de Éfeso está respondiendo bien al mensaje del Evangelio. Están creyendo en Cristo. Y como resultado de eso, están dejando de comprar los objetos idolátricos de la diosa Diana de los Efesios. Hermanos, cuando el Evangelio llega a un lugar, la religión tiene pérdidas económicas. Ya no compran las reliquias, ya no compran las cositas que piensan que eso les va a llevar buena suerte o bendición. ¿Qué pasaba en Éfeso? Diana era la diosa, una de las diosas principales, y se vendían estatuillas y cositas que tenían que ver con Diana de los Efesios. Cuando la gente comenzó a creer en Cristo, dejaron de comprar esas cosas. Usted se ha fijado que la religión normalmente le vende a la gente estatuitas, estampillas, cuadros, cositas. Cuando el evangelio llega, se acaba el negocio. El verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. No estoy hablando del evangelio falso de la prosperidad, que lamentablemente muchos también hacen negocio de eso. Ahora, ¿qué pasó entonces cuando la gente dejó de comprar las cosas y de adorar a la diosa Diana? Aquí está la reacción. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, los creyentes de Éfeso. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, aquí está la palabra griega, eclesía. Estoy leyendo en español, pero en griego la palabra concurrencia es eclesía. Ahora pensemos en esto. ¿Esta concurrencia eran creyentes? No. ¿Eran idólatras? ¿Querían alabar a Dios? No. Querían matar a Pablo, a Aristarco y a Gayo. Pero aquí estamos viendo el uso general, el uso común de la palabra eclesía. La concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Escuchen, hermanos, casi por 2 horas. Esta gente estuvo gritando: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?
puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Pablo no estaba ahí, pero estaban Aristarco y Gayo, que habían sido capturados. No llegaron a hablar mal de la diosa Diana, llegaron a hablar de Cristo. Por eso dice el escribano, estos hombres no son sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices, Demetrio era el jefe de los que hacían las estatuitas de plata de Diana, que se beneficiaba económicamente de eso. Si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea, aquí está una vez más la palabra eclesía. Podríamos leerlo en legítima iglesia. ¿Por qué? Porque era un grupo de personas. Pero acuérdense que este grupo de personas no eran creyentes en Cristo. Eran adoradores de la diosa Diana que querían atentar contra la integridad física de Aristarco y Gayo. Pero la palabra eclesía es usada aquí en un sentido general. En legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y una vez más, la palabra eclesía en griego aparece ahí. Yo sé que no está en español porque nuestras Biblias se escribieron así, en español, pero en griego la palabra usada es eclesía. Entonces, está hablando aquí de creyentes en Cristo que estaban reunidos para adorar al Señor. No, está hablando de gente que querían atentar contra los creyentes. Ellos eran adoradores de Diana, pero se les llama eclesía en un sentido general. Ahora, ¿cómo se usa la palabra eclesía en un sentido técnico en las Escrituras? Hemos visto que en un sentido general se usa para una reunión de cualquier clase, pero en un sentido técnico se usa para referirse a la iglesia universal o a la iglesia local. Se usa para referirse a la iglesia universal o a la iglesia local. Entonces, esta palabra iglesia la encontramos también en el Nuevo Testamento para referirse a creyentes en Cristo, ya sea en un sentido universal como la iglesia, los salvos de todo el mundo, o la iglesia local que está en un lugar específico, geográficamente hablando. A veces la palabra iglesia se usa para referirse a todos los creyentes en cualquier parte del mundo. A eso se le conoce como la iglesia universal. O a veces se usa para referirse a la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar específico. Vamos a ver algunos ejemplos. En Hechos 11:22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Aquí es una iglesia local, porque esta iglesia estaba en Jerusalén. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿de qué está hablando acá? De la iglesia local. Primero vemos en Hechos 11:22 la iglesia que estaba en Jerusalén. Jerusalén es una localidad específica. Antioquía es una localidad específica. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. ¿A qué se refiere acá la palabra iglesia? A la iglesia local. ¿Dónde estaba esta iglesia? En Corinto. En Corinto. Ahora, ¿dónde se congrega usted? Esa es una iglesia. Es una iglesia local. La ciudad, el barrio, la comunidad, el pueblo donde usted se reúne, ahí hay una iglesia
de creyentes en Cristo Jesús, salvos por la gracia de Dios. Eso es una iglesia local. Ahora veamos Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De qué clase de iglesia estamos hablando acá? De la iglesia universal. ¿Por qué? Porque habla en un sentido general. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia que estaba en Éfeso, a la iglesia que estaba en cualquier otra parte del mundo. Entonces, es importante entender esta diferencia. Cuando nosotros vemos la palabra iglesia, tenemos que distinguir si está hablando de la iglesia local, de un grupo de personas en un lugar específico, o de la iglesia universal. De la iglesia universal. Hermanos, 20 veces en el Nuevo Testamento vemos la palabra iglesia en el sentido universal. Y de estas 20 veces, 11 veces aparecen en Efesios. Ahora, tenemos entonces una iglesia celestial, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal, que está en Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, China, Austria, Australia, África, en todos los continentes. En América, Europa, Asia, África, Oceanía. Es una iglesia local. ¿Por qué? Porque están en esos grupos pequeños a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero tenemos la iglesia universal, compuesta por los creyentes, por todos los creyentes, salvos por la gracia de Dios. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Una iglesia celestial, el cuerpo de Cristo, pero vemos muchas iglesias locales, en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, Tesalónica, Filipos, Colosas, Esmirna. Tenemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, tenemos 7 iglesias. Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo, Filadelfia. Hermanos, hay muchos lugares y donde usted se congrega es la iglesia local, pero todos los creyentes, salvos por la gracia de Dios, en cualquier parte del mundo, formamos parte de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, tanto judíos como gentiles. Cristo sufrió y murió para acabar con toda enemistad y barreras entre los creyentes. Y ahora la iglesia está formada tanto por judíos como por gentiles que han puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, porque Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pensando en la iglesia, hermanos, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Hermanos, el fundamento de la iglesia es la persona y la obra consumada de Jesucristo. El fundamento de la iglesia no es Pedro, es Cristo. Él es el fundamento, Él es la roca. Cristo Jesús, la persona y la obra consumada de Jesucristo. Entonces, el fundamento de la iglesia no es Pedro, aunque Dios iba a usar a Pedro para predicar el evangelio. Dios iba a usar a Pedro para ser un apóstol y escribir sus cartas para la iglesia, para que quedaran para nosotros como enseñanza. Pero, queridos hermanos, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y la iglesia está fundada en Cristo y la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él es el fundamento, Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca, Cristo Jesús. ¿Quién no es la roca? Pedro. Él no es la roca. Pedro no es la roca. Ahora, ¿pero qué quiere decir
eh, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, Jesús usó palabras diferentes en griego en este pasaje. Recordemos nosotros, hermanos, que el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en español. No se escribió en español, se escribió en griego. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro en griego es Petros, que quiere decir piedra. Y sobre esta roca, la palabra ya no es Petros, es Petra, como esta imagen que nosotros vemos al fondo. Es una roca, una piedra es algo pequeño que usted puede tomar con una mano. Una piedra es algo que usted puede abarcar con sus brazos quizás, pero una roca es algo enorme, algo muy grande, es una mole enorme. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro? Piedra. Usted puede tomar una piedra con su mano, con sus dos manos, o quizás abrazando una piedra con sus brazos, pero una roca es mucho más que eso. Petros y Petra no es lo mismo. Petros es piedra, Petras es roca. Ahora, miren lo que pasa acá. Cuando algunos piensan que Jesús le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser la roca y que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia, porque tenemos algunas iglesias que dicen nuestro fundamento y nuestra roca es Pedro. Miren, estamos leyendo Mateo 16, versículo 18. ¿Qué pasó 3 versículos después de que Jesús dijo estas palabras? En el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquel que acaba de decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando oye que Jesús les está diciendo que tiene que ir a Jerusalén y que lo van a matar porque va a padecer mucho, pero va a resucitar al tercer día, dice la Escritura, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Oh, no le dijo roca, ni siquiera le dijo piedra, le llamó Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo le llamó Jesús a Pedro aquí? ¿Roca? ¿Fundamento? No, le llamó Satanás. ¿Esto suena como algo bonito para alguien que quiere ser una roca? Bueno, Pedro no quería ser una roca, pero esto suena algo bonito como para alguien que yo quiero que sea mi fundamento. Pedro estaba haciendo tropiezo a los planes de Dios. Él tenía que morir en la cruz por nuestros pecados, pero Pedro no entendía eso. La mentalidad de Pedro no podía comprender lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús se vuelve a él y le dice, quítate delante de mí, Satanás. No, hermanos, ese es un nombre, es un calificativo no tan agradable, ¿no es cierto? Yo no quiero tener como fundamento a alguien a quien Jesús lo llamó Satanás alguna vez. Veamos lo que dice el mismo apóstol Pedro acerca de quién es la roca. Dice el versículo 4, acercándoos a él. ¿Saben quién es él aquí? Es Jesús. Piedra viva. Él no dijo yo soy la piedra viva. Él, Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Él es la piedra viva y nosotros también somos piedras vivas porque estamos en Él. Pero tenemos que acercarnos a Él.
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no está hablando de Pedro, está hablando de Jesucristo, no será avergonzado. Ahora, Pedro dice en estos dos versículos que Jesucristo es la piedra viva y la piedra del ángulo. Nunca Pedro dijo, yo soy la piedra viva. Nunca dijo, yo soy la piedra del ángulo. Ni siquiera Pedro dijo eso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué es Jesucristo? Es la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cómo le llama Pedro a Jesús? La piedra desechada que vino a ser cabeza del ángulo. Pero para los que no creen, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. En algún momento Pedro dijo, yo soy la roca, yo soy la piedra viva, yo soy la piedra del ángulo, yo soy la piedra principal del edificio. No, jamás dijo eso. En 1 de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Él no dijo yo piedra, él dijo yo anciano. La palabra anciano aquí se refiere a pastor. Pedro se consideraba a sí mismo no como la roca, sino como un pastor más. Yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Nunca Pedro se llamó a sí mismo ser la roca, mucho menos el Papa. Esa palabra ni siquiera está en la Biblia. Pedro dijo, Él es la roca, Él es la piedra, no yo. Ahora, ¿a quién le cree usted? ¿Al mismo Pedro? ¿A la palabra de Dios? ¿O a enseñanzas humanas? En Hechos 4, versículos 5 al 12, dice la Escritura, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Observe que aquí está hablando el apóstol Pedro. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, dijo Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro está dando testimonio ante el concilio judío y él está diciendo, este hombre fue sano en el nombre de Jesús. Él es la piedra. Jamás Pedro dijo, yo soy la piedra, yo soy la roca, yo soy el fundamento de la iglesia. Queridos hermanos, nosotros estamos fundados y fundamentados en Cristo Jesús y nuestra roca es Cristo. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted quita a Cristo del fundamento de los creyentes y pone a Pedro, deja de ser iglesia. En el Antiguo Testamento, la roca siempre fue Dios. Dice el Salmo 18, versículos 1 al 2, te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién es la roca en el Antiguo Testamento? Siempre fue Jehová. Siempre fue Dios, la roca. Hay muchos otros pasajes que hablan de Dios como la roca. Entonces, hay 5 razones para creer que Jesucristo es la roca. En primer lugar, por el cambio de nombre de Petros a Petra en Mateo 16:18. Porque Jesús llamó a Pedro Satanás en Mateo 16:23. Pedro dijo, ¿quién es la roca? Lo vemos ya en Hechos 4:5-12, en 1 de Pedro 2:3-8 y 5:1. Pablo dijo, ¿quién es la roca? En 1 de Corintios 3:11 y 1 de Corintios 10:1-4. Y en el Antiguo Testamento, la roca siempre es Dios. Lo vemos en Deuteronomio 32:4 y 15, 18 y 31. Lo vemos en el Salmo 18, versículos 1-2, Salmo 61:2, versículos también 6 y 7. Entonces, aquí hay 5 razones para creer que Jesucristo es la roca. Para nuestros estudiantes del Instituto Bíblico Internacional La Gracia, esto ustedes lo tienen ya escrito en su manual, ya está escrito en su material, así que no deben tomarse el tiempo para escribirlo, porque al final de su folleto, en las últimas páginas de su manual de estudio, ustedes lo van a encontrar. Hay hermanos a los que se les está enviando estas lecciones una por una, así que al final de este estudio van a recibir también esto por escrito para que lo puedan tener y sea mejor de recordar para ustedes. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa aquí y vamos a volver en breve para continuar con nuestros estudios. Regresamos en breve. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Te adoramos, Señor. Ahora vivo seguro y con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Pero una vez más, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener.
Seguimos con nuestro estudio acerca de la iglesia, la obra maestra de Dios. Ya hemos visto qué es la iglesia, hemos estudiado qué es la iglesia, cómo se entra a la iglesia, o sea, cómo se es parte de la iglesia. Vimos que es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Es una obra de Dios por gracia, por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando una persona pone su fe en Cristo, es cuando entra a formar parte de la iglesia. También estudiamos en el versículo o en el estudio anterior, en nuestro primer tiempo de estudio, que el fundamento de la iglesia es Cristo. No es Pedro, no es ninguna otra persona, es Cristo y su obra consumada en la cruz del Calvario. Entonces, sigamos aprendiendo más acerca de la iglesia. En este estudio estamos haciendo un análisis de lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Observemos nosotros que el verbo edificar está en el tiempo futuro. Cuando Jesús dijo esto, estaba hablando en tiempo futuro. Edificaré mi iglesia. ¿Qué nos enseña esto entonces? Bueno, antes de ver acerca del tiempo futuro, también es importante que nosotros veamos que el verbo edificar está acá en la voz activa. En la voz activa significa que el que edifica la iglesia es Cristo. Edificaré mi iglesia. Esto nos enseña, hermanos, que el constructor de la iglesia es Jesucristo. Quien está construyendo la iglesia, quien está edificando hoy la iglesia es Jesucristo. ¿Qué sucede entonces cuando los creyentes olvidan esto? Crean sus propios proyectos para edificar la iglesia en lugar de seguir al arquitecto, que es el Señor Jesucristo. Muchas veces los pastores y los líderes olvidamos que el que está edificando la iglesia es Jesucristo. Y nosotros queremos ser los constructores de la iglesia. Nosotros queremos ser los edificadores de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el trabajo de los pastores? ¿Cuál es el trabajo de los maestros de Biblia en la iglesia? Predicar la palabra. Es predicar la palabra de Dios, pero quien edifica a la iglesia, mis queridos hermanos y amigos, es Cristo Jesús. Normalmente, los pastores comenzamos a pensar que somos nosotros los que tenemos que edificar la iglesia. Cuando nosotros pensamos así, estamos pensando mal. Dios no nos ha pedido a nosotros que edifiquemos la iglesia. Dejemos que Cristo la edifique. Solamente prediquemos su palabra. Enseñemos lo que la Biblia dice. Enseñemos la palabra de Dios tal como está escrita. Queridos hermanos, Dios nunca nos pidió que edifiquemos su iglesia. Él nos ha pedido predicar su palabra. Más bien, Él nos ha mandado predicar su palabra. Dejemos que Él la edifique. En la Iglesia Bíblica de Duluth, en Minnesota, y en el ministerio del Instituto Bíblico Internacional La Gracia, tenemos muy claro esto. No somos nosotros los que estamos edificando la iglesia, es Cristo Jesús. Ahora, el pastor David Wilkerson dice: nuestras iglesias ya no tienen el poder de Dios para atraer a la gente. Ahora bajan a Egipto, toman prestada su música, sus danzas y su entretenimiento, esperando atraer una multitud. No hay pasión por las almas, solo el gentío. Que la iglesia crezca a cualquier precio. Fíjense en la mayoría de los boletines de las iglesias, parecen más bien un calendario teatral. La iglesia quiere montar los rápidos caballos de Egipto. Es un hedor en la nariz de Dios. ¿Qué significa esto?
Egipto es una representación o simboliza el mundo en las Escrituras, en la Biblia. ¿Qué están haciendo muchas iglesias hoy en día, hermanos? Están tomando el modelo del mundo, están siguiendo los patrones del mundo, están adaptando a la iglesia los principios del mundo para que la iglesia crezca. Muchas iglesias hoy en día ya no son una iglesia, son una marca registrada. Son como una bebida gaseosa o como una marca de ropa o como una marca de zapatos. Y tienen sus propios métodos humanos para hacer crecer la iglesia. Tienen sus maneras mundanas de hacer crecer la iglesia por medio de la música. No es extraño hoy en día oír que las iglesias tienen reggaetón cristiano, perreo cristiano, cumbia cristiana, rock cristiano, rap cristiano. ¿De dónde sale eso, hermanos? El mundo. Entonces, dice la Escritura, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Están adaptando las formas mundanas a través de la música, la danza. Hoy en día tenemos iglesias, si es que se les puede llamar iglesias, con ministerios de danza. Por Dios, ¿de dónde salió eso? ¿En qué parte del Nuevo Testamento ven ustedes indicaciones o instrucciones acerca de tener grupos de jovencitas danzando? Eso no salió de la Biblia, eso salió de algunos canales de televisión que comenzaron a sacar muchachas danzando. Y antes lo hacían con música hebrea, ahora lo hacen con cumbia, con salsa, con rock. Salen jovencitas cantando, enseñando su cuerpo. Y piensan que esto es algo que agrada a Dios. Y piensan que esto es algo que atrae a los jóvenes. Tenemos que atraer a los jóvenes ofreciéndoles danza, ofreciéndoles música que a ellos les gusta. No, mis amados hermanos, pastores, no prostituyamos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No hagamos esto. No hagamos que la iglesia crezca a costa de la doctrina y de las costumbres y prácticas bíblicas. El pastor Charles Spurgeon dijo hace muchos años, llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Queridos pastores, tenemos que edificar la iglesia. Hoy en día encontramos una cantidad de libros sobre cómo hacer crecer la iglesia. El único libro que necesitamos estudiar para aprender cómo crece la iglesia es la palabra de Dios. Vaya al libro de los Hechos y dígame en qué lugar el apóstol Pablo hizo entretenimiento, en qué lugar del libro de los Hechos, de los viajes misioneros de Pablo, Pablo se convirtió en un payaso para atraer a la gente. Entonces necesitamos dejar de entretener a las cabras y pastorear las ovejas. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejemos que sea el Señor Jesucristo el constructor de la iglesia. Dejemos que sea Cristo el constructor de la iglesia. Y nosotros, pastores, prediquemos la Escritura. Prediquemos la palabra de Dios. No estamos para entretener cabras, estamos para alimentar ovejas. También dice la Escritura en Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré. El comienzo de la iglesia sería en el futuro. La palabra edificar es un verbo que lo vemos en el tiempo futuro. Jesús no dijo, y sobre esta roca estoy edificando. No dijo eso. Jesús no dijo, y sobre esta roca yo he estado edificando, porque no había nacido la iglesia todavía. Él dijo, edificaré.
Cuando nosotros estudiamos la Biblia, queridos hermanos, tenemos que hacerlo respetando los verbos, respetando los tiempos de los verbos, respetando el modo de los verbos. Este verbo edificaré está en el modo indicativo, está en el tiempo futuro y está en la voz activa. Es que tenemos una Biblia escrita en un idioma y ese idioma tiene reglas gramaticales que tenemos que respetar. Jesús no dijo, sobre esta roca estoy edificando la iglesia. ¿Por qué no dijo estoy edificando? Porque la iglesia todavía no había nacido. Era en el tiempo futuro. Entonces, ¿qué indica esto? Que la teología del pacto está equivocada. La iglesia no comenzó con Adán ni con Abraham, sino el día de Pentecostés. Ahora, la teología del pacto enseña que la iglesia nació antes, en el Antiguo Testamento. Enseñan algunos que la iglesia nació con Adán, pero no están de acuerdo en eso todos. Algunos enseñan que nació con Abraham. Hace algunos años yo escuchaba a un hermano decir la iglesia de Moisés, la iglesia que dirigió Moisés en el desierto. Esa no era una iglesia. Esa era la nación de Israel. Era un pueblo, era la nación, era un país. O era un grupo de personas elegidas por Dios para ser una nación que estaba en proceso de formación. Pero la iglesia, hermanos, no nació en el Antiguo Testamento. Era un misterio. Era algo que estaba oculto. Dios no había revelado nada todavía acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento. Lo comenzó a revelar por boca de Jesús en Mateo 16, 18. Tenemos que recordar que la Biblia enseña claramente las dispensaciones. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Dios creó al hombre puro, perfecto, sin ninguna culpabilidad por el pecado. Pero el hombre cayó, fue pecador, fue expulsado del jardín del Edén y ahora nace la dispensación de la conciencia. Ahora el hombre es responsable delante de Dios por su pecado, debido a que ahora se va a dirigir por medio de su conciencia. ¿Qué pasó en esa dispensación? El hombre fracasó también, tal como fracasó en la inocencia, fracasa con la dispensación de la conciencia. El hombre pensaba solo lo malo, dice la Escritura, que su pensamiento era de continuo el mal, hacían solo lo malo y Dios decidió juzgar aquella generación y envió el diluvio. El diluvio es el juicio de Dios al final de la dispensación de la conciencia y luego nace la dispensación del gobierno, el gobierno humano. Dios delega en el hombre que se gobierne. Y ahora, hermanos, tenemos en Génesis 9 al 11 que el hombre también fracasó en esto, queriendo construir una torre o construyendo una torre, según ellos, que llegaría hasta el cielo, por si Dios quería dispersarlos. ¿Cuál fue el juicio ahí? Dios confundió sus lenguajes, ellos se separaron, cada uno por sus lenguajes se separaron y ahora Dios se enfoca en un hombre llamado Abraham. Esta es la dispensación de la promesa, ¿no? En la dispensación de la promesa, Dios se enfoca en un hombre llamado Abraham, al que le hace promesas en Génesis 12, 1 al 3. Pero al final ellos fracasan y terminan en Egipto, donde no debían estar porque no era esa la tierra prometida. Y luego, después de 400 años de esclavitud, Dios libera al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida y en ese camino nace la dispensación de la ley. La ley es dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y la ley, hermanos, viene a ser ahora una dispensación nueva. Recuerden que la palabra dispensación quiere decir reglas de la casa. En cada una de estas dispensaciones, Dios ha establecido reglas. En cada una de estas dispensaciones, el hombre ha fracasado y en cada una de estas dispensaciones,
El hombre ha sido juzgado. Dios ha enviado su juicio porque el hombre ha fracasado en cumplir las reglas. ¿Y qué sucedió entonces con la nación de Israel? Ellos con el tiempo fueron llevados cautivos, las 10 tribus del norte a Asiria y las 2 tribus del sur a Babilonia, donde estuvieron por 70 años. Después de eso, ellos regresan a la tierra y ahora viene a nacer una nueva dispensación, la dispensación de la iglesia. Jesucristo viene, muere por nuestros pecados todavía en la dispensación de la ley. Él murió bajo la dispensación de la ley. Él resucitó al tercer día. Él ascendió a los cielos. Y en el día de Pentecostés comienza la dispensación de la iglesia. En esta dispensación estamos nosotros. En estas reglas, bajo estas reglas de la gracia estamos nosotros. La iglesia no nació con Adán, no nació con Abraham. La iglesia nació en el libro de los Hechos, capítulo 2. Entonces, el Espíritu Santo bajó ese día sobre los creyentes en la fiesta de Pentecostés. Los creyentes hablaron en lenguas y el apóstol Pedro predicó el mensaje de ese día y como 3,000 personas creyeron y fueron añadidas al cuerpo de Cristo. El nacimiento de la iglesia no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2. Ahora, ¿qué más aprendemos acá? En Mateo 16, 18. Observen ustedes, hermanos, que estamos casi palabra por palabra, desmenuzando este versículo 18. ¿Qué hemos aprendido? Que la roca es Cristo, que la roca es nuestro Señor Jesucristo y que Él es el fundamento de la iglesia. Hemos aprendido también que Jesucristo está edificando la iglesia, que Él es el constructor de la iglesia. Hemos aprendido también que la iglesia nació en el futuro, después de estas palabras. Cuando Jesús dijo estas palabras, la iglesia no había nacido, sino que nació después de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Ahora, dice la Escritura, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra mi, hermanos, es un adjetivo posesivo. Usted dice mi libro, mi casa, mi carro, mi teléfono, mis zapatos. ¿Qué quiere decir eso? Me pertenecen. Me pertenecen. Entonces, ¿quién es el dueño de la iglesia? Hermanos, el dueño de la iglesia es Jesucristo. El dueño de la iglesia es Jesucristo. ¿La iglesia le pertenece al pastor? No. ¿La iglesia le pertenece a los diáconos? No. ¿La iglesia le pertenece a la junta directiva? No. ¿La iglesia le pertenece a la junta directiva nacional? No. ¿La iglesia le pertenece al presidente de la junta directiva a nivel nacional? No. Hay organizaciones que tienen una directiva a nivel nacional y tienen directivas a nivel regionales. Se le llama, bueno, yo he conocido con diferentes nombres a los líderes. A algunos se les llama presidente regional. A otros se les llama presidente ejecutivo. A otros se les llama secretario ejecutivo, al que tiene el cargo principal. ¿Sabe cuál es el problema a veces? Que estas personas terminan creyendo que son los dueños de la iglesia y los dueños de los pastores. Pero Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque nadie debe hacerse dueño de la iglesia. Nadie debe hacerse dueño de la iglesia. El dueño único
El dueño exclusivo de la iglesia es Jesucristo. Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Él nos compró con su sangre. La iglesia no le pertenece al pastor. El pastor no es el dueño de la iglesia. Los diáconos no son los dueños de la iglesia. Ahora, las figuras bíblicas de autoridad que nosotros encontramos en la iglesia son estas: pastor y diáconos. Son las figuras bíblicas humanas de autoridad, porque la figura bíblica divina es Jesucristo. Él es el dueño. Él es la autoridad principal. Pero en la iglesia Dios ha establecido pastores y diáconos para que dirijan la iglesia. ¿Sabe que en la Biblia, hermanos, no aparecen las famosas directivas? No hay directivas en la Biblia para que estén ubicadas en una iglesia. Y yo entiendo muy bien que por asuntos puramente jurídicos o legales es necesario, cuando se tiene una personería jurídica, formar una directiva. ¿Cómo se arregla eso? Eso es simple. La directiva debería estar integrada por el pastor y los diáconos para que no haya un tercer cuerpo, un tercer elemento de autoridad que no es bíblico. Porque resulta que muchas veces el presidente de la junta directiva cree que es el dueño. E incluso en algunas iglesias tienen más autoridad que el pastor. He conocido iglesias, y se lo digo por experiencia, donde los estatutos de la iglesia dicen que el presidente de la directiva de la iglesia es el jefe del pastor. Eso no debería ser. Eso es antibíblico. Simplemente el pastor y los diáconos deberían tener el cargo de directiva también, para que no existan pastores, diáconos y directivas, y las directivas se crean los dueños de la iglesia. Tampoco vemos en la Biblia directivas nacionales. Es que el problema, queridos hermanos, es que hubo un momento en que alguien pensó, unámonos como iglesia. Y entonces ahora tenemos que tener una directiva, tenemos que nombrar un presidente, y si el presidente no es un hombre que entiende la palabra de Dios, piensa que él es el dueño de los pastores. Piensan que ellos pueden mandar a los pastores y quitarlos de aquí, ponerlo para allá, traigo este y lo pongo aquí, y a este me lo llevo para allá. ¿Y quién les dijo que pueden hacer eso? Esa autoridad no se las da la Biblia, esa autoridad no se las da el Señor, esa autoridad la toman ustedes sin considerar la palabra de Dios. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Ahora, por otro lado, también hay quienes se creen dueños de la iglesia porque son los que dan más dinero o por los que tienen más dinero, aunque no lo den a veces. De eso encontramos un problema nosotros en la Escritura. Había un hombre llamado Diótrefes. En tercera de Juan 9 dice Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Diótrefes amaba tener el primer lugar. Hermanos, en la iglesia el primer lugar lo debe tener Jesucristo. Pero a veces se cree que porque tiene más dinero, o es más antiguo, o es un miembro fundador, o es el que tiene el cargo de ser presidente de la junta directiva, o porque piensa que es el tesorero de la iglesia, e incluso porque piensa que es el pastor, y entonces dice, el pastor es el dueño de la iglesia. Eso no es cierto. Colosenses 1:18 dice, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo.
¿Sabe para qué tenemos la cabeza nosotros en nuestro cuerpo? Para que nos dirija. Todos nuestros movimientos de brazos, de ojos, de manos, todo está controlado por el cerebro. ¿De dónde vienen las órdenes al cuerpo? De la cabeza. ¿De dónde viene la autoridad para la iglesia? De Cristo. Él es el dueño, no nos confundamos. Él es el dueño de la iglesia. Ahora dice en Mateo 16:18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La permanencia de la iglesia se ve en el hecho de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo hemos de ver esto? Como una garantía divina de la seguridad eterna de la salvación. ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Porque cada creyente verdadero tiene vida eterna. Jesucristo profetiza aquí en Mateo 16:18 que la iglesia durará por los siglos de los siglos. Aunque por ahí una persona en la televisión dijo que si la iglesia no acepta el homosexualismo, está condenada a desaparecer, eso es una gran mentira. Eso solo puede venir de una persona embustera, totalmente ignorante de la palabra de Dios. La iglesia permanecerá por los siglos de los siglos porque es el cuerpo de Cristo y Cristo no va a desaparecer. Hermanos, la expresión las puertas del Hades no prevalecerán contra ella significa que los creyentes tenemos la garantía de Dios de la seguridad eterna de la salvación. Entonces, ¿qué hemos aprendido, queridos hermanos? Esto es muy interesante. La persona y la obra de Cristo es el fundamento de la iglesia. El dueño de la iglesia es Jesucristo. El que edifica la iglesia es Jesucristo. El futuro de la iglesia, en cuanto a que la iglesia nació en el día de Pentecostés, no en el tiempo de Cristo, mucho menos antes de Cristo. Estamos viendo que el dueño de la iglesia es Jesucristo y que la permanencia de la iglesia nos indica a nosotros que tenemos la seguridad eterna de la salvación. Queridos hermanos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, es nuestro fundamento también. Él nos compró con su sangre. Hemos sido comprados con el precio más alto, más precioso que podíamos haber sido comprados. La sangre de Cristo, su Hijo. Y ahora, hermanos, eso nos da seguridad eterna. Eso nos da seguridad de nuestra salvación. Las puertas del Hades no van a abrirse para la gente de Dios por nuestra posición en Cristo. Nuestra salvación está garantizada. Gloria a Dios por eso. Está garantizada nuestra salvación. Qué bueno es entender, hermanos, entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, fundada en la persona de Cristo. La iglesia es edificada por Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia tiene seguridad eterna de su salvación por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Ahora vamos a entender entonces lo que la iglesia no es, porque hay muchos conceptos equivocados acerca de la iglesia. Hay muchas ideas equivocadas, incluso entre nosotros mismos los creyentes. Y estas ideas equivocadas vienen por el hecho de que no estamos viendo la palabra de Dios, estamos oyendo a otra gente que dice cualquier cosa y nosotros la creemos fácilmente. Lo que la iglesia no es. La iglesia nunca se refiere a un edificio físico. ¿Por qué? Porque la iglesia es la gente salva por la gracia de Dios. Queridos hermanos, ¿de qué sirve tener un edificio si no tiene gente?
¿De qué sirve tener un templo si usted no tiene gente ahí a quien predicarle? Usted no tiene una iglesia hasta que hay gente que ha sido salva. Y otra cosa importante, aunque haya gente dentro del templo, si no han sido salvos, todavía no es iglesia. Aunque haya personas adentro de un templo, si esas personas no son salvas, todavía no es una iglesia. Cuando se va a establecer, a fundar una iglesia, ¿en qué piensa mucha gente? En un edificio, en un terreno. Y están equivocados, construyendo edificios sin gente. No se puede tener una iglesia porque ya compramos un terreno y ahora tenemos un templo. ¿Y dónde está la iglesia? Ahí está la iglesia. No, esa no es la iglesia, ese es un templo, ese es un edificio. Ahí lo que hay es ladrillos, cemento, hierro, un techo, piso, ventanas, puerta, quizás tiene púlpito, quizás hay sillas, hay bancas, quizás ya tiene los instrumentos musicales, tiene todo menos la gente. No es una iglesia. No es una iglesia. Los templos son bonitos. Yo quisiera pastorear una iglesia que tenga un templo como este, en un lugar como este, que precioso. Pero hermanos, ¿de qué sirve tener un lugar con las puertas cerradas porque no hay gente? ¿Sabía usted que en países de Europa como Alemania, como Austria, España, hay templos que están cerrados porque ya la gente no llegó? ¿Y eso qué indica? Que el edificio no es la iglesia. El edificio solamente es eso, una construcción. La iglesia no está hecha de ladrillo y cemento. La iglesia es la persona que lo llevó a usted. La iglesia es usted y la iglesia es la persona que usted lleva a Cristo. Tenemos que entender esto. ¿Qué es lo que decimos nosotros muchas veces cuando salimos de nuestra casa? Ya voy para la iglesia. ¿Y en qué estamos pensando? En el edificio. Lo correcto debería decir, voy para el templo físico. Porque aún nosotros, nuestros cuerpos, hermanos, es el templo de Dios. Ya ni siquiera el templo lo podemos ver solamente como un edificio. El templo es nuestro cuerpo. Su cuerpo es el templo. Mi cuerpo es el templo de Dios. Entonces, una iglesia necesita un templo de ladrillos y cemento y hierro para poder reunirse. No. La iglesia se puede reunir en el patio de una casa, en el corredor de una casa, en la sala, en la calle, debajo de un árbol. Y si tiene gente, si ahí hay gente salva por la gracia de Dios, hay una iglesia. Otra cosa importante, ¿cuánta gente se necesita para llegar a ser una iglesia? De 2 en adelante. Porque hoy en día tenemos reglamentos puramente humanos. De 25 para arriba se considera una iglesia. Y la cita bíblica es, no existe. De 25 en adelante, de 20 en adelante, de 40. Esto está a juicio de cada quien. Porque como no hay en la Biblia una instrucción sobre eso, lo que se le ocurre a la gente, eso ponen. Hay gente que dice, ustedes no son iglesia porque solo son 8. Bueno, si hay más de 2, ya es una iglesia. Ahora, es interesante también. Una iglesia no puede estar formada por una sola persona. Una iglesia puede ser de 2 en adelante. Pero entendiendo siempre que la iglesia es la gente, no los edificios. Queridos pastores, no inviertan tanto dinero en edificios que a fin de cuentas se pueden destruir en cualquier momento. Inviertan en la gente, inviertan en la palabra de Dios, inviertan en llevar a más personas el evangelio. Dejen de estar malgastando su dinero, edificando grandes templos para elevar su ego. No, para decir, este templo se construyó cuando yo fui pastor ahí. ¿Y la gente qué aprendió? ¿Y la gente creció espiritualmente?
o solo creció numéricamente? Esas son preguntas que debemos hacernos. En Colosenses 4:15 dice la Escritura: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Sabe usted, querido hermano, que la iglesia pasó más de 200 años reuniéndose en casas? No necesitaron un templo. Por aproximadamente 300 años, ellos no tuvieron donde reunirse un templo propio. Se reunían en las casas. Y en este caso, este creyente llamado Ninfas tenía una iglesia en su casa. Ahora, no quiero que malinterpreten. No es pecado tener un templo. No es pecado. No hay nada de malo en tener un edificio. El problema es cuando el edificio pasa a ser la prioridad. El problema es cuando la gente enfatiza en lo material en cuanto a edificios en lugar de enfatizar en la gente. Y muchas iglesias están enfatizando todo su esfuerzo, enfocando su esfuerzo, gastando su dinero, su tiempo en edificios en lugar de hacerlo en la gente. A veces la iglesia termina endeudada y después tienen que pagar préstamos bancarios porque hicieron un crédito y ahora tienen que pagarle al banco, porque si no el banco se queda con el templo. Y esa no es la idea, hermanos. Si se puede tener un templo, gracias a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Y si no se puede, siempre es iglesia. Lo que la iglesia no es, la iglesia nunca se refiere a una denominación. ¿Por qué? Porque las denominaciones no aparecen en la Biblia. Podemos leer la Biblia, todo el Nuevo Testamento, y no vamos a hallar ninguna denominación. Los bautistas no aparecen como denominación en la Biblia. Claro, yo sé que hay personas que a veces son fanáticas de los nombres. Y llegan a decir, los bautistas somos los únicos que aparecemos en la Biblia, porque Juan era bautista. Ay, hermanos, a Juan le cortaron la cabeza. A ver si le cortan la suya también, para seguir a su líder. Juan no fundó ninguna iglesia bautista porque la iglesia nació en el libro de Hechos y no nació con el nombre de Bautista, Misión Centroamericana, Asambleas de Dios y cualquier otro nombre que se haya inventado. No aparecen estos nombres. Estos aparecieron muchos, pero muchos años después. ¿Qué es lo que vemos entonces nosotros en el Nuevo Testamento? Iglesias independientes, iglesias autónomas. Ni siquiera vemos organizaciones de iglesias con el nombre de una denominación. El apóstol Pablo iba a fundar iglesias. El apóstol Pablo salió a predicar el evangelio y a fundar iglesias. Y las iglesias comenzaron a nacer. Y hubo iglesias, comenzaron las iglesias en Jerusalén con la predicación del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Y poco a poco el evangelio se empezó a extender. Ya hubo creyentes en Samaria, ya hubo creyentes en Antioquía de Siria y en Antioquía de Pisidia y en Colosas y en Tesalónica y en Corinto. Pero ¿sabe qué, hermano? Todas estas iglesias eran independientes. No estaban atadas a una organización. No estaban maniatadas como muchas iglesias están ahora por el nombre de una organización que las controla y a veces hasta manipula. No, eran iglesias independientes. Y no vemos denominaciones ahí. Que vemos iglesias en Jerusalén, Antioquía, Corinto, Éfeso, Tesalónica, Filipos y muchos otros lugares. Todos tenían la doctrina de la palabra de Dios, habían creído el evangelio, eran salvos por la gracia de Dios, pero no estaban organizadas. Ahora tenemos incluso iglesias que le ponen el mismo nombre a todas las demás iglesias. Todas se llaman igual.
y todas hacen sus edificios igual. Y todas las iglesias deben tener pastores parecidos. Se peinan igual, se ríen igual, hablan igual, se sientan igual, se visten igual. Y también predican las mismas herejías. Hermanos, seamos una iglesia bíblica. Vayamos al libro de los Hechos y estudiemos la palabra de Dios y entendamos cómo nacieron las iglesias. Y dejemos de estar apasionados y peleando por el nombre de la organización, porque somos iglesia. Somos simplemente la iglesia de Dios. La iglesia no es un edificio, entonces. Tampoco es una organización, es la gente. Es la gente. Lo que la iglesia no es. La iglesia no es un nombre para Israel. Algunos confunden hoy en día esto y piensan que la iglesia es el Israel nuevo. Piensan que Dios ha rechazado y ha reemplazado a Israel con la iglesia. E incluso dicen, nosotros somos el nuevo Israel. Hermanos, Israel e iglesia no son sinónimos. No son sinónimos. Entonces, la iglesia no es un nombre para Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia hace una clara distinción entre Israel y la iglesia en 1 Corintios 10:32. La Biblia hace una clara distinción entre Israel y la iglesia. Y eso lo vemos en 1 Corintios 10:32. Hoy en día hay algunas iglesias que se identifican mucho con la nación de Israel. Usan la bandera de Israel, sus pastores usan símbolos de Israel y tienen en el templo el candelero y alguna imagen del arca de la alianza y cosas por el estilo. Pero queridos hermanos, nosotros somos la iglesia y la iglesia no es lo mismo que Israel. ¿Cómo lo vemos esto en la Biblia? Miren lo que dice la Escritura en 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos. Ahora, ¿a quiénes se refiere con esto de judíos? A la nación de Israel, al pueblo de Israel, a los descendientes físicos de Abraham. Y la Escritura dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos los demás que no somos de descendientes físicos de Abraham. ¿Sabe que la palabra gentiles en griego es la palabra etnos, de donde viene etnia, que significa muchedumbre, multitud? Para hacer la distinción entre la nación de Israel y la multitud de personas que no somos descendientes de Abraham. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que no seamos tropiezos ni a judíos, los descendientes físicos de Abraham, ni a gentiles, todos los demás que no pertenecemos a la descendencia física de Abraham, ni a la iglesia de Dios. Entonces, claramente hay una separación entre judíos, gentiles y la iglesia. No somos el Israel espiritual, ni siquiera existe ese término en la Biblia, ni siquiera existe ese término. Existe el término el Israel de Dios para referirse a los judíos salvos por la gracia de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Pero no existe el Israel espiritual en referencia a la iglesia. Necesitamos entender las diferencias entre la nación de Israel y la iglesia. Hay muchas diferencias, más de 30 diferencias entre Israel y la iglesia. A Israel se entra por nacimiento físico, por ser descendiente físico de Abraham. A la iglesia se entra por nacimiento espiritual. Y una vez que somos
salvos, el apóstol Pablo enseña en la carta a los Gálatas que nosotros venimos a ser descendientes de Abraham por la fe, no por el ADN, por la fe. Es un pueblo diferente. Israel nació con Abraham hace aproximadamente 4,000 años. La iglesia nació hace aproximadamente 2,000 años. Israel nació en Génesis capítulos 11 y 12. La iglesia nació en Hechos capítulo 2. A Israel se le han hecho promesas terrenales, físicas, materiales. A la iglesia se le han hecho promesas celestiales. Y así, hermanos, hay una cantidad de diferencias entre la nación de Israel y la iglesia. Dejemos de estar pensando que somos la iglesia quien ha reemplazado a Israel. Dios tiene planes con Israel y los cumplirá en su tiempo. Entonces, recuerden, la iglesia no ha reemplazado al Israel de Dios. Lo que la iglesia no es un sinónimo de reino mesiánico. No es un sinónimo del reino mesiánico. ¿Por qué? El reino mesiánico iniciará en el futuro, después de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Hoy en día tenemos una cantidad de pastores enseñando que nosotros estamos estableciendo el reino, que el reino de Dios está aquí, que vamos a establecer el reino. ¿Y qué enseñan ellos? Que para establecer el reino los creyentes tenemos que participar en política y ser presidentes de una nación y diputados y alcaldes para establecer el reino. No. El reino es futuro. El reino vendrá después de la segunda venida de Jesucristo, porque Él es el rey que va a venir a reinar. Él es el rey que establecerá su reino sobre la tierra. No somos los creyentes. La iglesia no ha sido llamada a establecer el reino mesiánico. La iglesia está llamada y ordenada a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Pero hoy en día tenemos a muchos pastores y muchas iglesias predicando el evangelio del reino, predicando el evangelio del reino, los principios del reino. Hermanos, nosotros, los creyentes, y en este Instituto Bíblico Internacional La Gracia, creemos en el reino de Dios, creemos en el reino mesiánico como parte del plan futuro de Dios, no ahora. La Biblia dice que durante el reino, el león y el cordero se acostarán juntos, estarán juntos. Porque el león comerá hierba como el buey. Esto sucede hoy en día, hermanos. ¿Usted puede poner en una jaula a un león y a un cordero? Sí, sí lo puede hacer, por supuesto, eso lo puede hacer. El cordero no va a durar más de 2 minutos vivo, porque el león se lo va a comer. Eso no va a suceder en el reino. No estamos en el reino. La Biblia dice que en el reino los desiertos van a florecer. ¿Eso estamos viendo? No. Lo que estamos viendo es que los desiertos están creciendo, no desapareciendo. La Biblia dice que en el reino habrá paz. ¿Eso es lo que vemos ahora? No, no lo vemos ahora. Recuerden el programa de Dios en cuanto a las dispensaciones. Nosotros estamos en la dispensación de la iglesia. ¿Cuál es el próximo paso en el calendario de Dios? La iglesia será arrebatada y después de esto comenzará el período conocido como 7 años de tribulación o la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel, mis amados hermanos, o los 7 años de tribulación no son una dispensación aparte, son el juicio final de la dispensación de la gracia en la que estamos nosotros. Y después de esto, en los 7 años de tribulación, el anticristo se va a manifestar, llegará a tener un gobierno mundial, pero Cristo vendrá para poner fin a ese reino
y establecerá el reino milenario en la tierra. Así que la iglesia no es el reino ni está llamada a predicar el reino. La iglesia, amados hermanos, no es un sinónimo de cristiandad. ¿Por qué no es un sinónimo de cristiandad? Porque este es un término usado para referirse a religiones, no a la iglesia de Jesucristo. En otras palabras, ahora se le llama cristiano a cualquier persona que no sea ni musulmán, ni budista, ni hinduista. Entonces es cristiano. Y esa palabra de cristiano ha venido a ser un término general, usado para referirse a cualquiera que no pertenece a otra religión. Entonces, la iglesia no es un sinónimo de cristiandad porque este término es usado para referirse a religiones. Religión cristiana, religión budista, religión islamista, religión hinduista. Son religiones. No estamos diciendo que los creyentes no debamos vivir como Cristo, porque la palabra cristiano es un seguidor de Cristo. Pero, ¿saben ustedes, hermanos, cuántas veces en la Biblia aparece la palabra cristianos? Vamos a ver, en Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ¿cuál es el nombre correcto? Discípulos. A los discípulos se les llamó cristianos. Quiere decir que ellos ni siquiera se llamaban cristianos. Se les llamó cristianos. Quiere decir, ellos no decían, nosotros somos cristianos. Ellos decían, somos discípulos. Pero la gente les puso por sobrenombre cristianos en Antioquía. En Hechos 26-28 vemos la segunda vez en la Biblia la palabra cristianos. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y la única vez que un escritor de la Biblia usa esta palabra cristianos en sus cartas es el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y no encuentra otra vez la palabra cristiano en toda la Biblia. ¿Cuál es el nombre de los creyentes, de nosotros que pertenecemos a la iglesia? Discípulos, santos, creyentes. Así que no confundamos eso de que hay muchas iglesias cristianas. Bueno, pero ¿cuántas están predicando el evangelio? ¿Cuántas están proclamando la verdad de Dios? Muy pocas. Hermanos, la iglesia no es un sinónimo de una organización paraeclesiástica. ¿Por qué? Porque las organizaciones paraeclesiásticas simplemente no son la iglesia. ¿Qué es una organización paraeclesiástica? La palabra para significa al lado de, y eclesiástico viene de iglesia. Son organizaciones que están al lado de la iglesia. Son organizaciones que están no llamándose iglesia, sino que están colaborando o trabajando con iglesia. Pero no es una iglesia. Entonces tenemos que hacernos una pregunta que resulta dura, pero hay que hacerla. ¿Paraeclesial o parásito? Porque muchas organizaciones eclesiales toman de las iglesias a la gente para su trabajo. Entonces hay ministerios de rehabilitación, ministerios de servicio social, la radio y televisión cristianas, ministerio de discipulado, institutos y seminarios bíblicos, que son organizaciones paraeclesiales. Lo que hay que saber es si son paraeclesiales o parásitos, porque muchos de ellos dicen necesitamos reclutas, necesitamos recursos, necesitamos dinero y están sangrando a la iglesia. Y están sacando de la iglesia a los creyentes y están sacando dinero de la iglesia en lugar de contribuir con la iglesia. Ahora, ¿tiene la iglesia importancia para Jesucristo? Por supuesto, Él la compró con su sangre. La iglesia tiene importancia para Jesucristo, tanta importancia que Él dio su vida por ella. Eso dice Efesios capítulo 5, que Cristo se entregó a sí mismo por ella.
Y si para Cristo tiene importancia la iglesia, podemos preguntarnos, ¿tiene la iglesia importancia para ti? Debería tenerla también. La iglesia debería tener importancia para nosotros. Porque si es importante para Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros, si es importante para el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros en la cruz, y si es importante para el Espíritu Santo, tanto que vive dentro de nosotros, debe ser importante también este tema para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, hemos estado viendo entonces el inicio apenas de este estudio que tendrá un largo recorrido. Falta mucho por aprender de la iglesia. Si es la primera vez que usted nos sintoniza, le invito para que la próxima semana a esta misma hora pueda usted sintonizarnos. Gracias a nuestros hermanos de los institutos bíblicos que siempre están pendientes de este estudio y a usted, que aunque no forma parte del instituto, nos está siguiendo semana a semana. Hay muchos hermanos que están siguiéndonos semana a semana y estudiando y haciendo comentarios y preguntas, y es muy importante. Qué bueno saber eso. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este estudio. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por la iglesia que tú has establecido. Ayúdanos a aprender acerca de la iglesia, pero basados en tu palabra, no basados en pensamientos humanos, sino en lo que las Escrituras nos enseñan. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto para mí, para su servidor Nelson Hernández, estar con usted. Muchas gracias por sintonizarnos. Le invitamos para la próxima semana para que vuelva a estar con nosotros y estudiemos la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos.